Usted está viendo Tierra América Canal 42. La vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país. Voz para el cambio. Esta ventana de patria, de compromiso con la democracia, de compromiso con los más sagrados intereses de la nación, de compromiso con la verticalidad del pensamiento del patricio mayor de Juan Pablo Duarte, agradece como siempre la gentileza de su atención. El país siempre en los desafíos de unos gobernantes que actúan siempre a espalda de los intereses del pueblo. Y estos desafíos del país nos llaman a multiplicar nuestros esfuerzos y nuestras voces en la defensa de la soberanía nacional. En estos días asistimos a un foro por la defensa de la soberanía nacional en el marco de la puesta en circulación de un libro del periodista Arsenio Hernández Fortuna. Y en este foro escuchamos voces de dos empresarios, de Juan Espaillat, que analizaba la soberanía nacional a partir del tema de los combustibles, un área que trabaja por su vocación profesional, por su vocación de patria y por sus propios intereses como empresario. Y de Manuel Cabrera, un industrial de Herrera, que entonces analizaba el tema de la soberanía nacional a partir de lo que debe ser la defensa del aparato productivo nacional y de cómo entonces los gobiernos nuestros, con los tratados de libre comercio, que han favorecido cualquier cosa menos el interés de los productores nacionales. Y el ingeniero Osiris de León planteaba el tema de la soberanía a partir de un recurso vital, del agua. Y planteaba Osiris de León cosas muy interesantes de lo que está pasando con el agua en la República Dominicana. Y cómo, de seguir la situación como va, dentro de 15 o 20 años, aquí tendremos que importar agua. Y uno se queda sorprendido de estos planteamientos. Y quedamos entonces, en esta ventana de patria, dedicar varias entregas para que veamos con los que estuvieron en aquel foro por la defensa de la soberanía nacional, analizando estos temas en aras de hacer una contribución en interés de la patria. Porque estos temas no deben quedarse simplemente en el marco de un foro en 4 paredes con 70, con 80, con 170 participantes, sino que estas ideas de patria debemos discutirlas de cara al país, sobre todo con el interés de hacer una modesta contribución en la concientización del soberano, que es el pueblo, porque las cosas no andan bien. Y si nosotros no empeñamos nuestros esfuerzos en construir una alternativa diferente, en convocar a los ciudadanos más conscientes para que defiendan de una vez y por todas el sagrado interés de la nación, simple y sencillamente nos vamos a quedar sin patria. Decía Osiris de León en su intervención que hace 30, 40 años nosotros tomábamos el agua de un río, de cualquier río en la República Dominicana, y que hoy a nadie se le ocurre, en el lugar más remoto del país o en la loma más encumbrada, tomarse el agua de un río, de una corriente viva, porque ya hay contaminación con todo el tema de las minerías, de la deforestación. Y esto no solo pasa con la minería, no solo pasa con el agua. Aquí hay contaminación hasta de los alimentos, porque aquí no hay quien garantice
calidad en los alimentos que el pueblo debe consumir. Hemos visto en los últimos tiempos el escarceo que hay con el tema de los salamis, de los embutidos, pero igual con el arroz. ¿Quién quita que aquí estemos consumiendo arroz con cloroderma? El tema de la contaminación ambiental, de la contaminación en la ciudad, de la contaminación urbana, con el tema de los desperdicios sólidos, de los desechos sólidos, de las basuras. Es decir, aquí por donde quiera que uno mira los intersticios de la sociedad, hay problemas. El tema de la educación. Si no hay una educación de calidad, ¿cómo podemos nosotros hablar de democracia, de fortalecer la conciencia ciudadana? Pero no, eso no importa, eso no interesa. Porque una sociedad será democrática y funcionar como tal solo en la medida en que haya una educación de calidad. Veía en estos días en las redes sociales que el principal enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo educado, es un pueblo formado. Y entonces, por supuesto, a los gobiernos que tenemos, lo que hemos tenido, no le interesa, pero es que no le conviene aportar los fondos para la educación. Porque si hay un pueblo educado, entonces no es posible que tengamos gobierno corrupto. No es posible que tengamos gobiernos autoritarios. Porque un gobierno educado va a tener control por su participación activa desde la sociedad en los gobiernos. Y entonces, como hicimos el compromiso en aquel foro de invitar a los panelistas que allí expusieron, uno de ellos se comprometió con nosotros de hacer este programa empezando a partir del foro, por supuesto. Y está con nosotros entonces el ingeniero Juan Espaillat, que hace parte de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, pero que además ha sido el líder histórico de Anadegas. Creo que es el nombre correcto, Anadegas, ¿no? Lleva ese al final. Creo que está referido al gas como tal. La Asociación Nacional de Distribuidores de Gas en la República Dominicana. De gasolina. Es decir, es un experto en el tema de los combustibles. Entonces, con Juan Espaillat queremos conversar el tema de la soberanía nacional a partir de este ángulo de la vida económica del país, de los combustibles. No solo de la gasolina, habría que ver el tema del gas natural, del gasoil, de la gasolina, del petróleo como tal, del barril de petróleo y de otros temas que él como ciudadano, como dominicano comprometido con una democracia funcional, dominicano comprometido con el pensamiento de Juan Pablo Duarte, porque es un dominicano comprometido con los valores de la patria. Por eso ha estado activando siempre en el tema del 4%. Y por eso, como empresario, es una espinita en los zapatos de los gobernantes, porque no quieren tener voces disidentes. Y cuando un empresario se respeta porque tiene vocación de patria, porque sabe que el interés nacional debe estar por encima de todo. Pero además los empresarios responsables en este país saben que en la medida en que liberan las aduanas para que todo el que quiera venir venga y que no hay los suficientes incentivos a la producción nacional, saben que lo van a barrer, porque el país no está en condiciones de competir con Estados Unidos en nada. Los productores nacionales saben que no pueden competir con los productores alemanes, con los europeos o con los holandeses en el tema de la leche, o con los franceses, porque los países grandes otorgan a sus productores más de 300.000 millones de dólares al año en subsidios. Sin embargo, los gobiernos nuestros ni tienen voluntad para aplicar subsidios y además lo tienen prohibido, porque los países grandes le han prohibido a los países bananeros como el nuestro que otorguen subsidios a los productores nacionales, porque nos quieren convertir, y de hecho nos han convertido en países consumidores de los excedentes de los grandes países. Entonces, cuando los productores nacionales, los empresarios en las diferentes ramas hacen conciencia de estas cosas y no se benefician de las importaciones, entonces asumen un comportamiento de patria. Por eso el desafío de la República Dominicana es la unidad de los verdaderos dominicanos. No importa que sea un chiripero, que sea un proletario o que sea un empresario. Los buenos y verdaderos dominicanos debemos unirnos en aras de la patria. Por eso Juan Pablo Duarte decía que la República, que la nación dominicana es la reunión, es la congregación de los dominicanos, de todos sin excepción, de los buenos y los malos.
pero aquellos a quienes le duele la patria, deben unirse, debemos unirnos. Así es que Voz para el Cambio, como ventana de compromiso con la patria, se siente regocijado que un empresario como Juan Espaillá esté con nosotros. Juan, saludos, nos alegra que esté con nosotros compartiendo algunas reflexiones desde la perspectiva de los combustibles y la soberanía nacional. Vamos a dedicar todo el espacio, 1 hora completa, a ver el tema. Y aquí no voy a hablar yo, hablará el invitado Juan Espaillá. Nos alegra que esté con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Alfonso Torres, por haberme invitado. Es un espacio que me permite pues ampliar la posición de sectores productivos de la nación dominicana que hemos visto con acierto que a la participación de los partidos tradicionales en el gobierno o en los gobiernos que hemos tenido han sido actores que procuran prácticamente la liquidación del sector productivo en aras de fomentar las empresas de importación y de comercio. Este año 2012 rompe un ícono en el mundo de la empresarial, porque por primera vez una empresa de servicio pasa a ser la líder de empleo en forma comparativa en la República Dominicana. Siempre habían industrias de varios segmentos, entre ellos la industria azucarera, que ocupó los primeros lugares de empleo para los dominicanos, pero hoy el Grupo Ramo, una empresa que se dedica de forma con sus niveles de participación en la venta de mercancías de supermercados, de ferretería y de otros aspectos, ha anunciado que es la empresa que más empleados tiene en República Dominicana, y eso marca un ícono. ¿Cuál es el ícono? Que ahora nuestro país confirma que su mayor actividad económica es la de servicio. Ya no somos una empresa productiva de bienes y por lo tanto hemos liquidado la industria de manufactura, y con ello también hemos liquidado o estamos liquidando la industria, la producción agrícola y la producción agroindustrial, que es realmente una de las fortalezas de cualquier sociedad, y reafirmamos ahora que somos una empresa de servicio. Al ser un país de servicio, estamos indicando que vamos hacia una situación que hay que tomarle en cuenta cómo el gobierno va a continuar desarrollando sus políticas, porque la República Dominicana en el devenir de los días dependerá solo de las fluctuaciones de los mercados internacionales y cómo se comporte la economía de esos países ricos que han forzado a abrir las fronteras arancelarias para que sus productos entren libre a nuestro mercado, pero por el otro lado no han hecho nada para que la clase gobernante de nuestro país o de nuestros países, porque no solamente la República Dominicana, preserve los niveles de producción que debe de tener. Hay una amenaza fuerte, grave en este momento. Hay una sequía que sobrepasa el 60% del territorio americano, y vemos cómo la producción nacional de servicio inmediatamente se tambalea. ¿Por qué se tambalea? Porque dependemos de las importaciones de otras naciones y de manera fundamental de Estados Unidos. Hasta el día pasado, nuestro mayor suplidor de maíz y de soya, de trigo y de avena era Estados Unidos. Si allí se presenta la sequía, que ya hoy está azotándola, República Dominicana tiene una grave dificultad porque liquidó el aparato productivo propio de productos que eran sustitutos o similares a lo que hoy tenemos que importar. Pero al liquidarlo, ahora ya no tenemos campo productivo y estamos corriendo hacia Argentina a comprar granos o corriendo hacia Brasil, indicando que al ser ahora solo una economía de servicio, tenemos que seguir alimentando, tenemos que seguir vendiendo en los supermercados, usar esa estructura del Grupo Ramo y otras más, que son ahora las líderes en empleo
del país, y realmente estamos destruyendo la soberanía nacional. Ese tema es uno de los que más debe preocupar a cualquier dominicano, porque si no tenemos capacidad productiva, no tenemos soberanía. ¿Qué yo puedo comparar? La República Dominicana fue un gran productor de soya, de sorgo. Y de maíz. De sorgo y de maíz. Pero quiero hablar específicamente del sorgo, porque cuando a mí que me tocó nacer en una granja de gallinas y de huevos, y criarme en ella, pasé a ser productor de pollo y huevo en los años 74 hasta el 85, de manera personal. Ya mi papá lo venía haciendo desde el año 63. Nosotros comprábamos sorgo allá en Juancho para alimentar las gallinas y los pollos, y comprábamos maíz en Luperón y maíz en el Cibao para la gallina. Ya para los años 80 las cosas comenzaron a cambiar brutalmente y comenzamos a depender de manera fundamental de las importaciones desde Estados Unidos. Pues ya ahí dependemos totalmente. Aquí no se produce un quintal de sorgo, y el maíz, aún habiéndose ahora probado que nuestra producción agrícola puede adecuarse a los cambios tecnológicos de la producción agrícola, porque lo ha demostrado. Yo tengo constancia de productores agrícolas de la plena de Asua que llevan 4 años mejorando, usando las semillas transgénicas del maíz y mejorando la producción y la forma de sembrarlo, que en nuestros campos agrícolas, que antes producían apenas 3 quintales de maíz por tarea, hoy se le están sacando entre 12 y 13 quintales de maíz por tarea. No nos vamos a comparar con la producción norteamericana, que está entre 24 y 26 quintales por tarea, pero cuando usted ve que hay una situación de sequía y nuestro país ya no tiene ningún aparato productivo para producir los granos que necesita, entonces el país pierde la soberanía. Y esos son temas muy delicados. Esto no es nuevo, Juan, porque a final de los 80 aquí estuvimos planteando el tema de que los Estados Unidos y las grandes economías querían convertirnos en consumidores de ellos y en una economía de servicio, y que al propio tiempo nosotros fuéramos los productores de frutas para ellos, mientras el aparato productivo nacional se iba al suelo. Luperón era una sabana en Puerto Plata de producción de maíz, y una parte del sur de soya, de sorgo, para alimentación de la industria porcina y avícola. Sin embargo, todo esto se fue a pique porque vino lo de la PL 480, la ley pública de Estados Unidos, para darnos la facilidad de vendernos el maíz a precio muy bajo y con crédito. Nos fuimos endeudando, llegaba el maíz aquí a nuestro puerto a precios más baratos que el que podíamos producir. Pero ¿y el interés nacional? Ahora estamos pagando la consecuencia de todo eso, al tiempo de que esto generaba un proceso de empobrecimiento de nuestro campo, y entonces la migración del hombre del campo hacia la ciudad, y viene todo el cinturón de miseria. Eso no es nuevo, eso está planteado ahí, pero es que no ha habido política nacional, porque nuestro gobierno se dejan imponer política de los países grandes. Ahí está el desafío. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, en aquellos tiempos se estaba también planteando el tema de la especulación. Hoy, que uno tiene un presidente de la República que sale a Roma, a París, a Washington, a Madrid, a dar conferencias y a dar consejos y cátedra de lo que debe ser la lucha contra la especulación, hoy en el Senado de la República se está planteando el tema, y la especulación le quita a los productores, según un estudio del senador Adriano Sánchez Roa, 14.520 millones de pesos. A mí hablar de Sánchez Roa me resulta pero un poquito patinando. Sí, ¿Por qué patinando? Porque Sánchez Roa no es un referente. No es un referente. Pero entra en contradicción con el propio discurso del presidente, y está planteando un tema crudo que está ahí, porque la especulación en la República Dominicana por la intermediación es un hecho real. Mira, Sánchez Roa, al igual que Félix Bautista, son antivalores. Y cuando más lo sacamos de nuestro vocablo, mejor tenemos una actitud de educar y dirigir a la ciudadanía hacia cosas correctas. Son antivalores,
que de manera puntual son actores de la desgracia nacional, de perder la soberanía. Nuestra soberanía constantemente está siendo vendida por los líderes políticos que no han manejado. Cuando recordamos la triste decisión de la República Dominicana de mandar soldados a Irak en el gobierno de Hipólito Mejía, eso se me parece a la misma situación que hoy vive Leonel, que no se atreve a hacer una alianza con Hugo Chávez de Venezuela porque justamente tiene miedo a que las fuerzas del norte impongan ordenamiento a desatinos e indelicadezas que se cometen y él ver su gobierno afectado. Así lo hizo Hipólito. Entonces, la República Dominicana carece de soberanía en todos los aspectos del quehacer, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo productivo, en lo medioambiental. Pero esto no debe de desanimarnos. Esto creo que es tal vez el reto que nosotros debemos asumir. Primero, apoyando la educación, porque este pueblo, desde su fundación, desde que Juan Pablo Duarte inspiró la posición de ser libre o morir, el pueblo dominicano no es un pueblo que va a entregar sus sentimientos y su quehacer a los intereses de otras naciones. Lo que pasa es que nos están entregando, y Sánchez Roa es uno de los que nos entrega. Sánchez Roa y muchos políticos se convierten en facilitadores de entregar la soberanía nacional en procura de prebendas, porque ellos se han manejado como actores que privilegian las prebendas antes del interés nacional. Y cuando usted habló hace unos minutos de la PL 480, me recuerda al agregado agrícola de la Embajada Americana, el señor Viñas, para 1978-79, cuando nosotros estábamos en la Cooperativa Avícola Nacional, dirigiendo esa estructura, siendo parte de la dirección, que fue a ofrecernos la PL 480, porque ya las dos grandes empresas que existían en el ramo de los pollos y de los huevos, que era Proteína Nacional, la que hoy luego fue Proteínas Nacionales, o la Sociedad Industrial Dominicana, y la empresa Lavador, encabezada por el grupo Cabrera, de Mario Cabrera, que eran dueños de la Junta Monetaria y tenían todos los controles. Este señor nos hizo ver que si seguíamos comprando sorgo y maíz, sorgo en Juancho y maíz en Luperón y otros sitios, nosotros no íbamos a poder competir con estos grandes consorcios que eran prácticamente, tenían el monopolio, eran los únicos a los que se le entregaba divisas para importar granos para la producción agrícola. Y yo me llevé la sorpresa porque participé en las acciones directas para usar la PL 480, y cuando ya teníamos prácticamente todo amarrado, que fue muy difícil gracias al presidente Fernández, Guzmán Fernández, que intervino personalmente tanto en el directorio de INESPRE como en la Junta Monetaria para que se nos pudiera autorizar usar los 2.2 millones de dólares que representaba el barco que nos facilitaba, entre comillas, el proyecto de la PL 480. Cuando ya teníamos a firmar estos contratos, yo me llevo la sorpresa que yo tuve que aceptar que este préstamo, porque no era una donación, la gente decía que era una donación, este préstamo no podíamos pagarlo más que a los 24 meses después de haberlo cogido, con los intereses que ellos estaban estableciendo. No eran unos intereses gigantes como lo que nos hemos manejado en el país en los últimos tiempos, pero era un 6% anual, que era importante. Y ya metido en el proceso, me vi en la obligación de ser parte de la primera importación fuera de esos canales, del primer barco de maíz que llegó para los productores avícolas, y tener que aguantarnos con el dinero 2 años para luego pagarlo con los intereses que representaba esa operación. Las cosas van y vienen, porque también resultó que nuestra cooperativa avícola, con ese dinero pudimos desarrollar la fábrica de alimentos y creamos toda una infraestructura
que primero se hizo ahí en la parte donde está Juan Lopito de Moca, debajo de lo que era el tren que pasaba por la ciudad de Moca, y luego pues esta cooperativa pudo instalarse en la autopista Ramón Cáceres con una infraestructura bastante ya adecuada. Desgraciadamente hoy desaparecida por grupos justamente de políticos que se adueñaron y la destruyeron. Después que nosotros nos salimos del negocio, esta cooperativa pues no tuvo feliz término para ser parte de nuestra estructura, pero ya en el 85 nuestra cooperativa manejaba o tenía una cartera de 235 millones de pesos, que era bastante dinero para esa época. Yo me sorprendí cuando en los 93, 94 destruyeron la cooperativa y un grupo se la adueñó. Pero yo fui parte de esa PL 480, parte fundamental. Hablo de los actores que participaron de parte de la Embajada Americana, de parte de nosotros, y me di cuenta, o desperté para el 79, que la PL 480 no era una donación, era un préstamo que puedo decirle caro, porque un 6% todavía hoy en préstamos internacionales es alto, y nos obligaron a tenerlo por 2 años el dinero. Con el manejo austero que se le dio a ese dinero, pudimos desarrollar nuestra cooperativa a niveles de ser la primera cooperativa del país con mayor capacidad económica. Pero hoy la cooperativa avícola está en manos de grupos económicos que se la han rifado, incluyendo los familiares del ex senador Bautista de Moca, y otros que se han repartido el quehacer, dañando la soberanía nacional nueva vez. Tal vez en esa oportunidad nosotros pudimos haber llevado a don Antonio la iniciativa de que en vez de usar la PL 480, que fortaleciéramos más la producción de sorgo y maíz, para que no hubiese necesidad de hacer esa importación y que se le prohibiera a los dos grandes colosos de la época en el mundo avícola que ellos siguieran manejando las importaciones para que fortaleciéramos la producción nacional. Hoy llegamos al extremo de que no tenemos nada de producción de sorgo, nada, prácticamente muy poco, 3% en producción de maíz, y ahora tenemos una sequía en Estados Unidos y unos precios caros por el transporte de Sudamérica. Vamos a enfrentar eso, pero así como se da eso en ese sector del cual yo puedo hablar con mucha propiedad, porque fui parte actora de primera línea en el mundo productivo, así está sucediendo con los demás renglones. El caso del salami que usted mencionaba, también se ha perdido la identidad nacional, porque ese salami es un salami extranjero. ¿Por qué es extranjero? Porque la mayor parte de los ingredientes con que se fabrica ese salami son importados. Y vemos a los productores porcinos de la República Dominicana que están clamando y dándole apoyo a Altagracia Paulino, porque a ellos en la producción de ese salami prácticamente se le margina con una participación prácticamente irrisoria, porque el producto que se genera es con materia prima importada, que vuelve nuevamente a dañar la soberanía nacional. Tema muy delicado el de los salamis, porque las autoridades no han tenido la entereza de llevar a un país con los suficientes controles para que un productor cualquiera salga al mercado sin ningún registro industrial, para que un país donde los funcionarios no tienen capacidad para mantenerse revisando que cuando emiten un registro industrial se está cumpliendo con las especificaciones que demanda el producto. Un país donde prácticamente la producción nacional fue sustituida por las importaciones, y justamente los que han dirigido la nación se han convertido en los megas ricos del país, a partir de ser ellos los que controlan la importación y manejar la sociedad, la riqueza de la sociedad que representa el mercado como elemento de primera línea. Si usted estructura un edificio viendo la economía, la zapata de ese edificio debiera ser la producción nacional, y la primera planta podría verse como la de servicio y la de manejo del mercado de lo que se produce en el país, y la segunda planta pues de ese edificio pudiera ser entonces
la parte de las importaciones o de servicios para complementar la producción nacional, pero aquí todo se ha invertido. Ahora no existe Zapata y la primera planta está dependiendo